Hola, mi nombre es Héctor González. Yo soy licenciado en Letras, egresado de la UCB, soy corrector de estilo y editor. En este taller vamos a hablar de la introducción a la elaboración del libro electrónico. Esto lo buscamos como una alternativa a los altos costos que representa el libro impreso. Y ahorita vamos a hablar un poco sobre la historia del libro y sobre la elaboración del propio libro digital. ¿Por qué? Porque la elaboración del libro electrónico también es una acción política. Entonces no se trata solamente de guardar un archivo y colocarlo en internet. Se trata de hacerlo con un sentido y con un criterio. Entonces, para eso vamos primero a pensar en qué es el libro. Se nos viene a la mente el libro como lo define la Real Academia, que es un montón de hojas, un conjunto de hojas, encuadernado entre dos tapas. Pero ella también dice que este libro puede aparecer impreso o en otro soporte. Entonces ahí vamos pensando ya cómo empieza a abrirse el abanico, que ya no es solamente el libro en papel. Entonces, bueno, una breve historia del libro se remontaría a 6.000 años antes de Cristo, con representaciones pictóricas en las cavernas. 4.500 años después aparece el alfabeto de caracteres cuneiformes de las tablillas de los fenicios. Civilizaciones posteriores usaron nuevos soportes para plasmar mensajes, como los chinos en seda, los griegos y los semitas en conchas y trozos de cerámica. Apareció el papiro, el pergamino, la celulosa, entre otros. Esto se hizo porque el ser humano buscó soportes para plasmar la información, difundirla y conservarla. Prueba de esto, por ejemplo, es la aparición de la Biblioteca de Alejandría, aproximadamente en el año 300 a.C. Roberto Ruiz Zavala, en el libro Y sus orillas, explica en la orilla tipográfica que ese es el paso. Esa historia es lo que dio el paso de la impresión en madera de los xilógrafos hasta el plomo de la imprenta de Gutenberg, hasta llegar a las impresiones láser que tenemos hoy en día. Ok, entonces, ahora vamos a hablar de qué es el libro electrónico. O sea, ya saltamos toda la breve historia del libro, ahora vamos a ver qué es el libro electrónico. Ok, un libro electrónico es un contenido digital diseñado con el propósito de ser consumido por lectores en aparatos especiales destinados para tal fin. Al libro electrónico también se le conoce con el nombre de ebook. Importante: el contenido digital es un archivo intangible que se almacena en la memoria de un dispositivo electrónico, y es a través de este dispositivo que se puede consultar el contenido. Su nombre viene del latín digitus, que significa dedo. El diccionario Oxford define digital a aquella máquina a la que se le suministra información a través de los dedos, como por ejemplo el código binario, que todo el contenido se almacenaba y se codificaba en una serie de números 1 y 0. ¿Cómo se lee el libro electrónico? A través de dispositivos electrónicos capaces de reproducir el archivo digital. Actualmente estos dispositivos son computadoras, smartphones, tablets o los e-readers. El libro electrónico puede ser también un audiolibro, los e-comics y los libros virtuales. Ok, ahora una breve historia del libro electrónico. Bueno, el libro electrónico se remonta a 1971 con la aparición del proyecto Gutenberg, que era un proyecto de hacer un repositorio de libros en formatos no impresos. En 1981 aparece un primer libro digital, que era un diccionario electrónico editado por Random House, pero no era para comercializarlo, era algo que ellos tenían para consumo propio. En 1993 aparece un registro, aparece el primer programa de registro de libros digitales.
En 1995 Amazon empieza a vender libros a través de internet. Amazon, bueno, fue una plataforma que empezó vendiendo libros. Para 1996 el proyecto Gutenberg ya había digitalizado más de 1000 libros. Todos estos libros se digitalizaron porque tenían el copyright libre, no tenían derechos de autor porque ya eran libros antiguos, estaban haciendo un repositorio histórico sobre todo sobre el libro en general. Bueno, en el año 2000 Stephen King vende una novela en formato digital y 500.000 copias se vendieron en 48 horas. Random House en 2002 empieza a vender versiones electrónicas de sus libros. Amazon compra Moby Pocket. Sony en el 2006 lanza el Sony Reader con tinta electrónica. En 2007 Amazon lanza el Kindle. El Kindle reproduce solo archivos que son de extensión móvil, por eso Moby Pocket, de ahí viene el nombre. Adobe en 2008 y Sony hacen compatibles sus tecnologías con los libros electrónicos. Aparece en 2009 un primer lector táctil con Wi-Fi. En 2010 aparece el iPad y Kindle sacan nuevos dispositivos. Y en 2011 aparecen nuevos dispositivos de Kindle nuevamente y aparece la tinta a color, la tinta electrónica a color. ¿Qué ventajas nos ofrece el libro electrónico? Pues la posibilidad de enriquecimiento del texto con contenido multimedia, anotaciones y comentarios al margen que se pueden eliminar y no dañan el archivo, y la cercanía entre escritores y lectores, una integración en las redes sociales, como por ejemplo Wattpad. Bueno, aquí podemos ver que en el libro electrónico se pueden hacer anotaciones, se pueden resaltar, y hay otras opciones también de búsqueda de términos. Por ejemplo, si aparecen palabras en otro idioma, desde allí la podemos buscar en internet, todo lo que queramos desde el propio libro. En el aspecto físico, ¿qué ventajas nos trae? Bueno, la portabilidad y el almacenamiento. Es más económica la estructura de costos porque no hay gasto de papel y tinta. Al eliminar la imprenta, el libro se publica más rápidamente y se reducen los costos de distribución. Ahora vamos a hablar de los formatos digitales. Entonces, ¿qué es un formato digital? El formato es una norma para la maquetación digital. Hacen posible que los libros puedan ser o no puedan ser leídos por distintos programas y dispositivos. Existe un gran conjunto de formatos. Generalmente los formatos se basan en un esquema de marcaje de etiquetas, XML. Eso tiene que ver con el lenguaje de programación de las páginas web, y en esos formatos se distinguen dos clasificaciones: los libres y propietarios y los genéricos y nativos. Bueno, tenemos primero el formato PDF, que es el formato más extendido y el que quizás probablemente el más utilicemos. Entonces, el formato PDF significa Portable Document Format, que fue desarrollado por Adobe Systems. Fue en un principio hecho para documentos que eran susceptibles a la impresión. Representan bien el color para la impresión también, y por eso es el formato utilizado en diagramación cuando el libro se manda a la imprenta. Hay que mandar el PDF para que se aprecie bien toda la calidad del libro. Es el formato más extendido de todos. Permite firma y cifrado del documento. No utiliza lenguaje de programación XML. Y hay algo muy importante a considerar con el PDF. Mucha gente no considera el PDF como un libro electrónico. Entonces, en algunos ámbitos puede ser polémico hablar del PDF como un libro electrónico porque le hace falta la manejabilidad que tiene un archivo EPUB, por ejemplo. Ya vamos a ver por qué. También existió el formato Fiction Book, que es un formato, sí es basado en programación XML.
es soportado por muchos lectores, sobre todo el Papyrus y el Netronics. Tiene conversión para otros tipos de formatos. No especifica la representación del documento sino su estructura. Tiene etiquetas especiales, por ejemplo Epigraph y Poem, que es para ya darle formato a los versos y a los epígrafes. Y tiene metadatos presentes en el archivo y tiene imágenes almacenadas en base 64. Y bueno, ahora vamos a hablar del EPUB, que es el formato más famoso del libro electrónico. EPUB significa Electronic Publication y es un fichero zip que tiene por lo menos 3 lenguajes XML. Por ejemplo, pueden ser el OPS, el OPF, o OPF, OCS o EBPS. Estos son nombres que suenan muy extraños, pero son propios del lenguaje informático. Esto no pensemos que esto es algo muy difícil, es simplemente lenguaje para realizar páginas web. El formato EPUB no es adecuado para libros que no tengan texto, sino que sean solo imágenes, como por ejemplo el cómic. Es un formato muy incómodo para leer un cómic, porque en el formato EPUB el texto se amolda y se adapta a las pantallas del dispositivo táctil o móvil. Por ejemplo, podemos cambiar el tipo de letra, podemos cambiar el interlineado, podemos cambiar el tamaño. Entonces todas esas opciones, nosotros, el lector es el que la maneja. Entonces si tenemos un cómic o tenemos imágenes, no podemos aplicar ese mismo criterio para eso. El formato EPUB es el formato estándar en la industria digital y no está sujeto a ningún interés empresarial y evita el monopolio. Y aquí es donde está la desventaja del libro electrónico, porque al burlar el mercado, entonces no se generan ganancias con el libro electrónico, porque es muy fácil reproducirlo, es muy fácil pasarlo de una persona a otra. Entonces ahí la editorial no gana, porque no es como vender el libro. Entonces aquí volvemos a los conceptos que dije en un principio, que la importancia de un libro, la importancia del libro y el hombre, cuando el hombre, la humanidad buscó plasmar información en un soporte, lo hizo para difundirla y para que perdure en el tiempo. Entonces, con el EPUB podemos difundir la información, es un soporte y también la puede perdurar en el tiempo como un archivo. El problema es que no se comercializa. Y no hablo de que el problema sea piratería, porque es que nadie se lucra con esto. Esto es para difusión de información. Cuando pensemos en el libro electrónico, pensemos en difusión, no es un negocio. También tenemos otro formato, que son el DJBook, el LID, el Mobi, que es el del Kindle, que es el dispositivo de Amazon, y tenemos el OEB, que también es un formato XML, pero mucho menos utilizado. Bueno, como dispositivos para poder leer los libros electrónicos, tenemos a las computadoras. La variedad, la ventaja con las computadoras es que ofrecen variedad en productos, en potencia, rendimiento, precio. Son dispositivos generalistas, es decir, sirven para muchas cosas, ofrecen gran calidad de imagen, se actualizan fácilmente, se mantienen, son fáciles de mantener, se puede transportar en el caso de las computadoras portátiles o laptops. Y el uso de la pantalla retroiluminada provoca que las baterías duren menos y la pantalla también cansa los ojos. Entonces, en contraparte tenemos, por ejemplo, los e-readers, que ya les había nombrado anteriormente, y ellos son los dispositivos electrónicos diseñados especialmente para la lectura de libros en formatos digitales. Solamente se puede leer libros en formato digital con ellos. Entonces, su principal característica es el uso de pantallas con tecnología
de tinta electrónica. Entonces, sin embargo, hay algunos e-readers que le han agregado nuevas funciones, como por ejemplo reproductores de sonido, tienen un navegador, tienen conexiones Wi-Fi, entre otras cosas. Entonces, pero ¿qué es la tinta electrónica? Que ya lo he nombrado en un par de ocasiones. Pues es una tecnología que permite la fabricación de pantallas planas, flexibles y livianas que no son retroiluminadas. Entonces no se necesita tanta energía para que se mantenga el contenido. Entonces las baterías pueden durar muchísimo más. Es más ligero que una tablet y no cansa la vista. Esto es lo más cercano a la experiencia de leer en papel. Actualmente solo se consiguen en blanco y negro, porque la tinta electrónica a color todavía no está desarrollada como para que pueda ser comercializada. Lo malo es que tienen poca resolución para imágenes y videos, y dependen de los dispositivos y los formatos, es decir, no podemos ver cualquier cosa allí, o sea, son solamente los formatos digitales para libros electrónicos. Entonces, bueno, aquí en este pequeño diagrama podemos ver más o menos cómo funciona la tinta electrónica. Son unas pequeñas esferas que tienen allí cargas negativas y positivas que son blancas y negras. Entonces, cuando la pantalla activa las cargas, entonces ellas suben o bajan. Entonces es lo que nosotros podemos ver. El ojo aprecia cuando las cargas positivas están arriba y las negativas abajo. Las negativas son las claras y las positivas las negras. El otro dispositivo que está muy difundido para leer libros electrónicos son los smartphones. Ellos disponen de aplicaciones que permiten la lectura de ebooks. Tienen muchas funciones, tienen pantallas retroiluminadas de entre 3 y 5 pulgadas y tienen un gran auge como lector de libros electrónicos. Todo esto hay que tomarlo en cuenta, porque si estamos hablando de que estamos en una coyuntura económica donde cada vez es más difícil adquirir libros y producirlos, entonces el usuario o el lector tiene que tomar en cuenta qué dispositivo le va a funcionar mejor. No solamente para las funciones que él quiere en un dispositivo, sino también cuál es más accesible para su bolsillo, porque sería lo ideal utilizar un e-reader que no nos cansa la vista y es un dispositivo especialmente diseñado para el libro. Pero si no disponemos de un gran presupuesto, podemos entonces utilizar un smartphone que tiene muchas más funciones y podemos leer libros ahí. En 2010 aparece el iPad, libros con Android. Por ejemplo, con esta fotografía podemos apreciar la diferencia de la luz en una pantalla de smartphone y en una pantalla de e-reader. Yo sé que se ve un poco pequeño, pero es una prueba que podemos hacer incluso en nuestra casa. Y vemos cómo la luz se refleja mejor en una pantalla de teléfono que en un e-reader, y por eso nos cansa más la vista. Ok, ¿cómo crear un archivo en formato EPUB? Para eso vamos a ver la estructura, vamos a ver qué son los lenguajes HTML5 y CS3 y el diseño y el formato. Ok, la estructura de un libro electrónico. Primero tenemos que saber que es un formato libre y abierto y que tiene estándares web, es decir, su estructura va a ser igual a la estructura de una página web. Como les dije, el archivo EPUB es un fichero zip que en su interior contiene al menos 3 archivos de diferentes lenguajes. Entonces, en la estructura, por ejemplo, aquí vemos que tiene XHTML, tiene estilos, imágenes y tiene lenguaje OPF y además NCX. Y esto es el programa Sigil, y ya vamos a hablar del programa Sigil. El HTML5 y el CS6. Entonces, el HTML5 es la quinta versión del lenguaje básico de una página web. Tiene ventajas como, por ejemplo, el uso de ciertas etiquetas que mejoran la apariencia del texto. Tiene mejoras en los formularios,
tiene visores para fórmulas matemáticas, y por su parte el CSS es un lenguaje de diseño gráfico que permite definir y crear la presentación de documentos estructurados escritos en un lenguaje marcado. Entonces es muy utilizado para establecer el diseño visual de los documentos web e interfaces de usuarios escritas en el lenguaje HTML. Entonces, y ahora tenemos el diseño y el formato. El diseño y la maquetación de los libros electrónicos es diferente a la del libro tradicional, porque hay que considerar las características muy variadas de los dispositivos que se utilizan para leer. En un PDF o en un formato de libro normal no podemos aplicar los cambios que utilizamos para el libro EPUB en un teléfono o en un e-reader, por ejemplo. No podemos cambiar el tamaño de la letra, no podemos cambiar el interlineado, no podemos seleccionar si lo queremos justificado o no. Incluso el color del papel también lo podemos cambiar en un libro EPUB. En cambio, el formato PDF no lo podemos modificar. El formato PDF queda de esa manera. Entonces, por eso, al momento de diseñar un libro EPUB, no podemos pensar en el tipo de letra, no podemos pensar tampoco en el tipo de papel, ni nada de eso, porque ya eso queda a la preferencia del lector o del usuario. Entonces, las herramientas que vamos a necesitar para generar un archivo EPUB son el OpenOffice, el LibreOffice, un plugin que se llama Writer to EPUB, el programa Sigil o el Calibre o el Adobe InDesign. El OpenOffice y el LibreOffice son suites de herramientas ofimáticas, pero de software libre. Son gratis y no hay que pagar licencia. El procesador de textos de ambas compañías lleva por nombre el Writer. El de Microsoft ya sabemos que es el Word, aquí es el Writer. Y deben tener instalado el plugin o el complemento llamado Writer to EPUB, que es el que genera el archivo EPUB. Entonces, es muy importante cuando vayamos a hacer un libro electrónico, cuando estemos en el procesador de texto de OpenOffice o de LibreOffice, aplicarle los estilos al texto. Entonces abrimos la paleta de estilos y ponemos los títulos, el párrafo normal, todo lo tenemos que definir, el tipo de letra, el interlineado, si lo queremos en negrita, en cursiva el título, todo debemos señalarlo con la paleta de estilos. Entonces, ya una vez que hacemos eso, abrimos el libro, el archivo, en el programa Sigil, que es un programa de software libre de edición para libros electrónicos en formato EPUB. Es un programa muy práctico de utilizar, que permite al desarrollador en este caso nosotros, cuando vayamos a realizar el libro electrónico, poder ir viendo el resultado de lo que vamos haciendo junto con el lenguaje HTML. Ya lo vamos a ver aquí. Además, permite editar directamente un archivo EPUB. Podemos modificar los metadatos y está disponible en varias plataformas. Entonces, aquí tenemos una pequeña vista de cómo se ve el programa así. Aquí tenemos el texto, aquí tenemos todas las partes que componen el libro, todo el lenguaje HTML y los demás lenguajes informáticos. Aquí tenemos el índice que se va marcando directamente, por eso es muy importante que le apliquemos los estilos, porque además el índice es interactivo. Cuando nosotros abrimos un archivo EPUB en nuestro lector, podemos ver el índice y al tocar un título podemos remitirnos directamente a esa página. Y aquí arriba hay dos botones muy importantes para poder manejar tanto el lenguaje HTML como lo que vamos a leer. Entonces, en el explorador del libro tenemos, como les dije, todos los lenguajes informáticos de los que está compuesto el libro. Y aquí arriba están los botones de vista del libro
y de vista de código. Y allí vamos a ir alternando los dos lenguajes. Así es como se ve la vista de código. Aquí está el código HTML, como pueden ver, aquí se ven todas las etiquetas que compone el libro y el propio lenguaje de las páginas web. Luego de grabar el libro y de guardarlo en el sigil, tenemos que tomar el archivo y subirlo a un validador web. El validador web se puede conseguir googleando, abrimos la página, en la página nos pide que subamos el archivo y lo subimos. Cuando aparece este mensaje de que fue un éxito y es que el libro no tiene ningún problema, el archivo se puede abrir en cualquier lector y no van a salir letras por encima, una página no va a quedar en blanco, podemos leerlo de manera fluida sin ningún problema. Y cuando da un error, el mismo programa dice dónde está ubicado el error, entonces ahí tenemos que abrir nuestro sigil, buscar el lenguaje HTML, ubicar el error, solventarlo y después volver a validarlo para comprobar que ya haya quedado en orden todo el libro. Otro programa que podemos utilizar para realizar libros electrónicos es el Calibre, que es un gestor y organizador de libros electrónicos libres. En realidad el Calibre es una biblioteca con la que nosotros podemos tener en la computadora todos los archivos de libros electrónicos y gestionarlos allí, y además podemos editarlos. Permite convertir entre diversos formatos y trabajan con muchos de los dispositivos que hay en el mercado. También permite gestionar libros, etiquetas, metadatos de los libros y la sincronización con los individuos. Por eso les dije que es un archivo que podemos editar en el mismo Calibre. También permite utilizar fuentes RSS de varios sitios web y para generar libros en formato EPUB. Es decir, él también trabaja con libros, con lenguaje de programación de páginas web. Y también, que es algo muy importante, ofrece un servidor web para poder acceder a una biblioteca desde cualquier navegador y poder descargar libros desde allí. Entonces, así es más o menos como se ve el Calibre. Tenemos aquí el lenguaje HTML y aquí tenemos cómo va quedando el libro, cómo lo podemos leer. Con subtítulos, tenemos aquí una letra capitular. Todo esto está señalado en etiquetas HTML y aquí está la estructura del libro, del archivo. Y bueno, finalmente tenemos el Adobe InDesign, que es una herramienta creada por Adobe System. Es muy extendida en la creación de maquetas y para diagramar libros. Allí se hacen los PDF que se van a mandar a la imprenta. Desde la versión CS2 ya podemos exportar el lenguaje HTML, que es el primer paso para poder crear un EPUB. El cambio de la maquetación y exportación a PDF, podemos hacer la integración con Flash y Adobe Digital, que son herramientas de Adobe, pero solo podemos exportar a EPUB y PDF, entonces necesitaremos otras herramientas para manejar otros formatos. Pero normalmente no tendríamos problema porque el EPUB y el PDF son los archivos que están más extendidos. Entonces, bueno, los pasos para realizar un libro electrónico con InDesign serían los siguientes. Tenemos el archivo abierto con el InDesign, lo exportamos a EPUB, luego lo probamos en un dispositivo, lo validamos y ya tenemos el archivo listo. Bueno, y con eso concluimos. Espero que les haya sido de su agrado y que los invito a indagar más sobre el tema, sobre la elaboración del libro digital, y también a visitar el contenido que les ofrece el canal de la FILBEN del CENAL para poder también revisar más contenido sobre el libro y sobre la producción literaria en la actualidad en Venezuela.